¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en tiempo de Archipiélago Directo, estamos en simultáneo en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Como cada jornada, a partir de esta hora, les venimos a acompañar con la actualidad informativa del Archipiélago Canario. Este magazine, que en tono informativo, emitimos a partir de esta hora, habitualmente de lunes a viernes, y que durante 120 minutos pues llevamos a todas y todos ustedes. Y lo hacemos justamente en esta jornada de martes. Hoy es día 12 de mayo de 2026 y es el día después de la marcha del Ondius, que arrancaba o se iba del puerto tinerfeño de Granadilla de Abona y lo hacía en torno a las 7 de la tarde de la jornada de ayer. Una jornada en la que las sirenas del propio barco indicaban que se marchaba. Y justamente a esa hora, una última rueda de prensa de los ministros del Gobierno de España y del director de la Organización Mundial de la Salud, que se unía justamente, como digo, a esa rueda de prensa dada en la jornada de ayer. Al final ha salido bien, en cierta medida hemos quedado bien. España ha hecho su trabajo, no España, los técnicos, los que han trabajado realmente, saben que considero que es así, que el gobierno lo ha hecho de otra manera, el gobierno pleitista, el gobierno que no ha sabido buscar consenso con la comunidad autónoma de Canarias y además se ha enfrentado directamente para reírse, para mofarse del presidente canario, del presidente que representa a todos los canarios y a quien debieran pues respetar mucho más. En la cuestión con respecto al antivirus, ver qué va a ir sucediendo a lo largo de los próximos tiempos, porque ya ven ustedes que son ya muchísimos los casos que se están dando a nivel de aquellos que estaban en el barco y que supuestamente estaban infectados y que aquí se amañó el asunto de manera que, lo digo entre comillas, para que se solventara la papeleta lo antes posible. Ha sido un espectáculo también, por otro lado, aprovechado por el Gobierno de España, le ha venido bien al Gobierno de España en estos momentos. Aún en la jornada de hoy continúa la historia porque hacían rueda de prensa en la Moncloa, tanto el presidente del gobierno invitaba al director de la Organización Mundial de la Salud. Pero ayer también hubieron otras informaciones, otras noticias que les contamos también en la jornada presente, como por ejemplo el Consejo de Gobierno en la jornada de ayer y que se convirtió posteriormente en la rueda de prensa. La vamos a escuchar ahora en un tema casi exclusivo del antivirus y de la presencia del buque en el sur de la isla de Tenerife. Arrancamos, por tanto, este tiempo de radio de esta jornada de martes. Y lo hacemos escuchando al portavoz del Gobierno de Canarias y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, dando ya los datos de lo tratado en el Consejo de Gobierno de la jornada del 11 de mayo. Una inversión de 6,8 millones de euros en las obras de ampliación para reforzar el Centro de Salud de Tacoronte. Sin duda, es reanudar un proyecto importante para la isla de Tenerife, una ampliación que había quedado paralizada y que nos va a permitir, después de 30 años, revisar de una manera muy profunda ese centro de salud de Tacoronte y continuar avanzando así en la apuesta de esta legislatura de poner al ciudadano en el centro del sistema sanitario. En segundo lugar, se ha aprobado hoy una inversión de 365.000 euros en obras hidráulicas en 4 municipios de la isla de La Palma, diferentes proyectos relacionados con el ciclo del agua en los municipios de Punta Gorda, Santa Cruz, Breña Baja y El Paso. En tercer lugar, hoy el Consejo de Gobierno ha declarado de interés público a la Asociación Sociocultural y Deportiva Balanxo do Mar Capoeira en Gran Canaria. Y entrando en asuntos de actualidad, en primer lugar me gustaría poner encima de la mesa que el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respondido a una carta que le remitía el pasado día 13 de abril el presidente Fernando Clavijo para intentar poner en el foco las necesidades específicas de Canarias en materia de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán. En este sentido, el ministro Puente ha contestado indicando 2 cosas. En primer lugar, que no es previsible que haya problemas de suministro en España a corto plazo, que
que no va a haber esa amenaza a corto plazo, pero que no obstante, de seguir prolongándose este conflicto bélico en Oriente Medio y si se alarga, tendría consecuencias tremendamente dramáticas. Y en esa carta, el ministro Puente garantiza textualmente que el Gobierno español tendría en cuenta la situación particular de Canarias. Queremos agradecer la respuesta del ministro y confiar en que no se vuelva a olvidar de Canarias como ya lo hizo en las últimas declaraciones. Por otro lado, y en otro de los asuntos de actualidad, y antes de pasar a sus preguntas, quería destacar la preocupación existente ahora mismo que vuelve a haber ante un nuevo repunte de llegada de migrantes. Como saben, a lo largo de todo el año se había ido reduciendo de una manera muy significativa y comparado con el año anterior era significativamente notable ese descenso. Pero la realidad es que en el mes de mayo ha habido un punto de inflexión bastante importante a lo largo de estos últimos 10 días. Ahora se trata de dilucidar si es un hecho puntual o seguir analizando si va a ser una tendencia para este mes de mayo. En lo que llevamos, en estos días de mes de mayo, han llegado 569 migrantes frente a 299 en los mismos 10 días del mes de mayo, lo cual significa un aumento del 90%. Solo ayer, justo cuando estaba desarrollándose el dispositivo del barco en Granadilla, Canarias volvió a mostrar su solidaridad atendiendo a 200 migrantes en otros 2 puntos de su costa. Quería preguntarle, en este momento parece ser que el avión australiano no va a venir, sino que los pasajeros que quedan en el crucero van a ir en un avión de Países Bajos. En principio se cumple esa provisión que tenía el Gobierno de Canarias de que podrían haberse ido antes en otros aviones o no. ¿Han tenido alguna nueva información, alguna nueva noticia? Y por otro lado, después de que se confirmara ayer el caso de la persona de origen francés que dio positivo en el avión, como el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad informó de que se habían hecho algunas PCR y otras no, entendemos que esa persona o no se le hizo PCR o es muy poco el periodo de tiempo que pasó desde que salió de Canarias desde el aeropuerto sur hasta que subió en el avión y dio síntomas. No sé si han tenido alguna noticia más, alguna información nueva por parte de Sanidad Exterior. Y la tercera pregunta es, dadas las tiranteses que ha habido con el Gobierno de España, el presidente ha dicho que las relaciones institucionales no están dañadas, simplemente que ha habido pues diferencias en este asunto. A lo mejor hay gente que no está acostumbrada a que Canarias opine y decida. Y a lo largo de estos días que ha habido mucha conversación, han habido muchísimas reuniones, hemos estado de acuerdo en muchas cosas y en otras hemos discrepado. Pero vamos a decir que Canarias, entre los múltiples objetivos que nos habíamos marcado cuando empezó este dispositivo, había uno muy claro. Y era que Canarias no iba a tener ningún tipo de contemplación a la hora de exigir las garantías máximas de seguridad para el pueblo canario y para todo el personal técnico y sanitario que estuviera inmerso en esta operación. Y a partir de ahí, y con esa premisa de partida, es en base a la cual ha ido actuando este Gobierno de Canarias. Como le digo, garantizar la seguridad de todos los canarios. Y a partir de ahí habían, vamos a decir, tres bloques de cosas, ¿no? Había una que tenía que ver cuál era el estado de salud de quienes se encontraban en el barco y en qué condiciones iban a llegar a las costas canarias, esos test PCR y de antígenos, cuál era la evolución médica de cada una de las personas que estaba dentro del barco, cuáles eran sus antecedentes, también por si tenían que ser atendidos aquí, qué había que tener en cuenta de todos esos pasajeros. Esa fue una de las líneas de trabajo, y vamos a decir, una línea de batalla que mantuvimos siempre activa. Otra que tenía que ver con el tiempo mínimo posible de estancia del barco en costas canarias. Y la tercera, que condicionaba de alguna manera la segunda, era todo lo que tenía que ver con el operativo aéreo. De hecho, recuerdo, me bailan un poco los días, pero recuerdo, creo que fue el jueves o el viernes, aquí mismo hubo una rueda de prensa donde fijamos que el operativo aéreo iba a ser uno de los talones de Aquiles más importantes que había que tener en cuenta para que el operativo saliera con garantía. Y por desgracia,
los hechos nos han ido dando la razón. Las personas se han estado bajando del barco dando positivo, por lo tanto, que fueran asintomáticos no quería decir que no estuvieran contagiados. En segundo lugar, la operativa aérea ha ido variando. Ahora, con esta confirmación de que el vuelo de Australia no llega, oiga, es que el avión de Países Bajos estaba aquí ayer. Es que el avión de Países Bajos tenía más de 200 plazas aéreas. Es que a lo mejor el avión de Países Bajos podría haber continuado ayer con estos pasajeros que quedaban, y esto hubiera terminado ayer por la tarde. Pero es que además le hubiéramos ahorrado a esos pasajeros que están dentro del barco un día más viendo cómo el resto de los pasajeros salían y ellos se quedaban dentro del barco, que tenía que ver con las relaciones con el Estado. Y vuelvo al principio, insisto, a lo mejor es que el Gobierno de España no está acostumbrado a que el Gobierno de Canarias opine y decida, pero que nosotros opinemos y decidamos no quiere decir que las relaciones entre dos gobiernos se puedan romper. Nosotros entendemos que llegará el momento de seguir dilucidando responsabilidades, si las hubiera, otros temas. Ahora, el momento que toca es enfocarse en que el operativo salga lo mejor posible. Y a partir de ahí continuaremos avanzando. Bueno, esperando la pregunta de la isla de Gran Canaria. La rueda de prensa se da en Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife, y suele dar este tipo de problemas. Vamos, por tanto, con una nueva pregunta. Saber si han decidido no acudir por el momento a la justicia, tal como el presidente del Gobierno hablaba de que estaban sopesando hacerlo para recurrir las decisiones del Gobierno de España. Y por otra parte, pues el secretario del Estado de Sanidad ha dicho que ha pedido un informe y que ese informe, en relación con la polémica de las ratas, y que ese informe dice que esa posibilidad es remota. Entonces, un poco para saber si eso conocía la existencia de ese informe y si le aporta más tranquilidad o no. Con respecto a acudir a la justicia o no, lo que hemos dicho es que ya habrá tiempo de valorar cualquier cosa. Entendemos que en medio del operativo no es cuando corresponden. Además, como saben, el presidente de Canarias ha solicitado comparecer el próximo miércoles en el Parlamento para poder explicar con todos los datos necesarios ante el legislativo cuál ha sido la actuación a lo largo de los últimos días. Con respecto al informe, soy yo personalmente quien en todas esas reuniones desde el martes vamos pidiendo diferentes cosas y muchos informes, no ese informe en concreto, son muchos. El primer informe que hemos pedido, y si ven que me sonrío, es porque lo hice en todas las reuniones en las que tuvimos, y tuvimos más de 3 reuniones diarias a partir del martes. Era el informe de la Organización Mundial de la Salud, en base al cual se había tomado la decisión de que el barco saliera de Cabo Verde y viniera hacia Canarias. Por lo tanto, informes se han solicitado muchos y hemos tenido pocos. Ese que usted hace mención no es un informe firmado, es unas notas, y lo tuvimos el sábado después de la rueda de prensa de los ministros. Lo digo por calcular horas, no sé si serían ya las 11 de la noche, 11 y pico de la noche. Estamos en directo ahora mismo. Yo quería preguntarle a usted si el Gobierno canario se siente ridiculizado después de todo lo que ocurrió el sábado por el Gobierno central. Bueno, yo creo que ridiculizado a lo mejor no es la palabra, ¿no? Al final yo creo que aquí ha faltado un poquito de seriedad o de rigor a la hora de valorar cuáles eran las posturas entre ambos gobiernos, ¿no? E insisto, la prioridad del Gobierno de Canarias era una, Javier, en todo este tiempo, que era minimizar cualquier tipo de riesgo hacia la población canaria, todo lo que fuera exigir las máximas garantías de seguridad. Y en esa batería de garantías de seguridad ha habido muchos niveles en diferentes partes del proceso, desde la toma inicial de la decisión de que se viniera a Canarias al barco hasta cómo se realizaba el operativo. El tema de los roedores, de las ratas, que ha sido una de las que a lo mejor más se ha caricaturizado a lo largo de las últimas 24 horas, es porque era uno de los vectores, igual que había otros, ese era uno. Pero igual que pudimos hablar en algún momento de los roedores, y igual que lo hacía el Ministerio del Interior en la circular que giró
a sus miembros como que era uno de esa parte del operativo, habían otros muchos que tenían que ver con que se les hicieran esos test PCR, con que se siguiera minimizando los posibles riesgos. Porque al final hay una realidad, y es que a día de hoy hay 2 personas confirmadas al 100% que salieron del barco y que son positivos en sus países de destino y que estuvieron en el barco, salieron del barco, estuvieron en la isla de Tenerife y continuaron. Quiero preguntarle también, porque la presidenta del Cabildo ha dicho que siente que el Gobierno está tratando como una colonia a Canarias. ¿Comparten esa misma opinión ustedes? Bueno, yo creo que no es el momento de hacer ese tipo de observaciones. Nosotros seguimos en una línea clara, que es la de intentar no buscar, en este momento que nos encontramos, la confrontación, sino intentar poner el foco en el operativo y que el operativo salga de la mejor manera posible. Y a partir de ahí, si le digo, y lo dije convencido de lo que decía, que es que a lo mejor no sé qué está acostumbrado a que el Gobierno de Canarias opine y decida. Y a lo mejor cuando uno opina diferente, eso en ocasiones molesta. Pero nosotros no nos debemos al Gobierno del Estado en este caso. Nuestra principal preocupación y obligación a lo largo de todos estos días ha sido garantizar la seguridad de los canarios y las canarias. Y ya por último, ¿qué opinión le merecen esas imágenes en las que se ve a un trabajador del Ministerio de Sanidad bajándose de un autobús con el EPI debajo del brazo, pasajeros que iban sin la mascarilla puesta en el traslado desde el puerto hasta el aeropuerto? ¿Ustedes creen que hay una seguridad 100% de que se ha realizado bien todo este protocolo? Seguridad 100% no la ha habido en ningún momento, no por esos temas puntuales que tú me estás comentando, ¿no? Sino no ha habido ningún informe encima de la mesa que diga que toda esta operación no estaba exenta de riesgo. De ahí que ese grado de preocupación por parte del Gobierno de Canarias haya sido tan alto, ¿no? Con respecto al caso concreto de esas imágenes que todos hemos ido viendo, tocará analizar cuáles han sido los fallos del dispositivo, pero también a lo largo de todo este proceso de trabajo se valoró en determinado momento diferentes niveles de EPIs en función del perfil profesional de cada uno de los implicados. Y nosotros siempre exigimos que desde el barco hasta el avión fuera el máximo posible. Bueno, a partir de ahí tocará evaluar qué ha ido fallando en toda esa escaleta que se trabajó para esta operación que sigue en curso. Bueno, no ha querido entrar ahí. ¿Problemas de conexión con Gran Canaria? Decía que no ha habido ese deseo por parte del, portavoz del Gobierno de Canarias en hablar en ese aspecto, ¿no? En el de polemizar aún más, como si ha hecho la propia presidenta del Cabildo al tachar, como bien escuchaban ustedes que decía el periodista, de que nos estaban tratando como una colonia. Si hay algún informe jurídico que haya sustentado... Preguntas a través de WhatsApp, por poner un ejemplo. Y si el Gobierno de Canarias va a tomar alguna decisión jurídica, interponer algún recurso porque el Estado impusiera esa decisión. El Gobierno de Canarias, primero una idea, por repasarla un minuto. Nosotros no denegamos, simplemente no autorizamos. Esto quiere decir, nosotros teníamos una serie de premisas que para nosotros eran vitales para garantizar la seguridad de la operativa, que tenía que ver con esos test PCR de antígenos, tenía que ver con el tiempo mínimo indispensable de permanencia del barco cerca de la isla de Tenerife y que la operativa aérea garantizara el punto anterior, ¿no? A partir de ahí se adopta esa decisión de no denegar, no autorizar. Por lo tanto, ahí es cuando, incluso antes de que se produzca el acto, vamos a decir, jurídico por parte de la autoridad portuaria, etcétera, el Gobierno del Estado entra de esta manera autorizando. Y a partir de ahí, bueno, tocará a lo largo de las próximas semanas, de los próximos días, analizar jurídicamente esas decisiones y terminar de valorarlas.
Bueno, pues era una respuesta también del portavoz del Gobierno de Canarias al respecto de esta rueda de prensa de ayer del Consejo de Gobierno de Canarias. La información sobre la comparecencia del presidente en el Parlamento de Canarias este miércoles es, digamos, una nota destacable porque será ahí cuando tenga oportunidad de debatir también con la oposición y suponemos, deducimos que el partido de la oposición, el PSOE, defenderá la tesis gubernamental española, la posición del Gobierno de España y aquello que se hizo en este operativo en el sur de la isla de Tenerife. ¿Escuchamos la otra pregunta? Pregunta sobre migración, ¿cuántos menores han llegado este fin de semana? ¿Y cómo está el sistema ahora mismo de derivaciones, si está funcionando o no? No sabemos si con tendrá respecto ese al número dato. de menores, Rubén, te lo tengo que mirar porque no lo tengo aquí en el guión ahora mismo. Bueno, no tiene ese dato pero te lo tendría que terminar. Portavoz del Gobierno de Canarias le está haciendo preguntas que no llevaba a la rueda de prensa. Con las dificultades habituales, pero está funcionando, se está trabajando. Se sigue trabajando en los operativos también de recepción de inmigrantes, que han sido pues muchísimos a lo largo del fin de semana. Voy a buscar yo a ver si podemos dar también nosotros el dato con respecto a la llegada de inmigrantes este fin de semana aquí al archipiélago canario. Bueno, pues casi 300 inmigrantes han llegado de forma irregular a las costas canarias durante este fin de semana. En relación al desglose de las intervenciones principales, las operaciones coordinadas por Salvamento Marítimo incluyeron también los rescates de Lanzarote con 59 personas y que viajaba una mujer, 2 niñas, un bebé. Fueron atendidos en Cruz Roja en Puerto Naos. Luego en Gran Canaria la Guardamar Urania auxilió a 62 migrantes que navegaban a bordo de una embarcación neumática. El grupo fue trasladado directamente al muelle de Arguineguín y también en Tenerife llegada de un cayuco de 139 personas al puerto de Los Cristianos. La embarcación fue escoltada también en su tramo final trasladados, como decíamos, a centros hospitalarios por lesiones leves. La ruta atlántica, esta intervención en una lancha neumática semisumergida con 55 personas a bordo que también se dirigía al archipiélago canario. Pese a ese repunte concentrado en 48 horas, el acumulado de llegadas por vía marítima a Canarias en el transcurso del año refleja un descenso cercano al 78% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y dejamos aquí ya la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de Canarias. Nos vamos a marchar justamente con la pausa, con el alto en el camino que habitualmente realizamos a esta hora aproximadamente después del arranque de este espacio. Aquí en la 10 Capital Radio en Tenerife, Capital Radio en Gran Canaria, en simultáneo las dos emisoras en el archipiélago canario y en la que, hemos conocido en este primer bloque, pues sobre todo esos detalles, con esos problemas técnicos evidentemente de Tenerife y Gran Canaria, de la conexión de la rueda de prensa del Gobierno. Se la hemos dado pues prácticamente como fue dada en la jornada de ayer en falso directo. Y ahora pues eso, volvemos en unos minutos aquí al tiempo de Archipiélago Directo en Capital Radio y la 10 Capital Radio. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo.
Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Que busquen la paz y la equidad, que sirvan al pueblo con firmeza y se hagan notar cuando se les necesita. En definitiva, que gobiernen y cuiden al pueblo. Porque nunca aprendemos. Por si te sirve para estar al día. Y a pesar de todo, no cambiamos, de Pedro Riva en Amazon. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas. De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Soy Ángel Alonso y estoy aquí para decirte que no buscamos más audiencia. Tan solo queremos oyentes como tú que sepan apreciar la calidad y las cosas bien hechas. Objetivo La Luna. Aquí, en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio es un buen soporte para darte a conocer o promocionar tus servicios o productos. Puedes publicitarte pidiendo información sobre nuestras ofertas de campaña en el 828-045-057. Publicidad a nivel regional o solo para Gran Canaria. Infórmate sin compromiso. El Rompeolas, un magazine diferente. Martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Volvemos con ustedes, volvemos a la antena, volvemos de nuevo a la actualidad informativa del archipiélago canario. Ayer fue en cierta medida pues esa jornada como punto de inflexión del antes y el después de la llegada de un barco con problemas como el antivirus en sus ocupantes y la variante Andes, y que bueno pues puso de patas arriba la comunidad autónoma de Canarias en el sentido más digamos destacados de la propia palabra. En la jornada de ayer se cerraba un capítulo sin duda y volvió otra vez como decíamos, a realizar una rueda de prensa el gobierno central para hacer referencia a bueno pues la situación pues que se vivía
en la isla de Tenerife, con la presencia, como bien quería recordar, de los ministros, tanto de Sanidad como del Interior, y que daban de nuevo una rueda de prensa en la isla de Tenerife para hacer referencia precisamente a ese asunto. Escuchamos, seguro que ya lo sabéis, hablando en primer lugar al ministro de el Interior, Fernando Grande Marlaska. Alberto Rodríguez Hernández, Berto, un guardia civil con una amplia trayectoria en el cuerpo y siempre con una... Habla del guardia civil fallecido también en la jornada de antes de ayer, con ese infarto que bueno, pues le sobrevenía, y a pesar de las digamos compañías que tenía a su alrededor, no pudieron recuperarle bueno, pues la calidad, por decirlo de alguna manera. La potencia del infarto era devastadora. Pero siempre con el convencimiento de la fuerza, la resiliencia, la responsabilidad de la Guardia Civil y de todos los funcionarios públicos. Gracias, ministra. Bueno, quiso empezar él con esas palabras y luego la ministra Mónica García volvió de nuevo a tomar, digamos, la iniciativa en la coordinación de este tipo de ruedas de prensa en los últimos días. Mostrar nuestras condolencias. Se desarrollaba esta rueda de prensa ayer a mediodía. Y nada, volver a recalcar que aquí hay muchos servidores públicos, no solo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también de todas las instituciones sanitarias, instituciones civiles, que están trabajando en este operativo. Quiero también agradecer el trabajo de la prensa. Aquí hay más de 400 periodistas que estáis acreditados, que estáis en el terreno y que estáis dando información rigurosa, información transparente, información minuciosa. Y en estos momentos, en los momentos de una alerta sanitaria, esa información se convierte en un valor extraordinario en materia de salud pública. Cada uno de vosotros os habéis convertido en un agente de salud. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis realizando ese trabajo. Ya sabemos que el ruido y la desinformación perjudican la salud, así que la información rigurosa, minuciosa y transparente es ahora mismo de un valor de salud pública incalculable. También queremos agradecer, como no, al pueblo canario, a su compromiso y a su solidaridad y a su comprensión en este operativo internacional sin precedentes. Creo que podemos estar orgullosos no solamente como gobierno, sino también como país. Creo que somos un país que tenemos el orgullo de tener las capacidades como para haber asumido este operativo tan complejo. Paso a darles las novedades epidemiológicas. Como ustedes ya bien saben, las autoridades sanitarias francesas nos han hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países implicados para ir siguiendo minuciosamente de manera epidemiológica el estado de salud y la evolución de todas estas personas. Con respecto a las personas que están en el Gómez Ulla, los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla, he de decirles que se encuentran bien. Ahora a las 12:30 vamos a tener, desde el Ministerio de Sanidad, van a tener una reunión con ellos para actualizarles la información. Se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR. Con respecto a las novedades del operativo, de la operación, hemos de decirles que esta mañana se han hecho las labores de repostaje del buque y que a lo largo de la mañana se van a hacer las labores de avituallamiento. Teníamos previsto que esta tarde llegaran 2 aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que iban en el vuelo australiano, y esperamos que a lo largo de la tarde, pues tanto que llegue ese vuelo como que podamos iniciar las labores de desembarque de estos ciudadanos. Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32
en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan, que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia. Quería terminar no solamente nuevamente agradeciendo a la prensa y al pueblo canario, quiero agradecer a todas las instituciones que han estado involucradas, que siguen involucradas en este operativo. Quiero agradecer también al pueblo español por su comprensión y estamos profundamente orgullosos de un país que, que es capaz, ¿no?, de hacer un operativo de estas características y de llevar a cabo este operativo. Si les parece, lo vuelvo a repetir en inglés, perdón, un segundito. Bueno, mientras habla en inglés, pues resumir, más de 400 periodistas a los cuales agradecía, después de que el ministro del Interior hiciera referencia al fallecimiento de Berto, el guardia civil que fallecía por ese infarto en el mismo puerto de Granadilla, rechazó el ruido y agradecía a los ciudadanos su comportamiento, a los canarios y a los españoles, y ofreció, bueno, pues como ustedes escuchaban los datos de la operativa que ya entonces enviados también, y los ya entonces enviado a sus respectivos países. El vuelo de Países Bajos se llevó al resto de los ocupantes, 22, 32 se han quedado en el buque, que navegan ya pues rumbo a su destino. Desinfección del puerto. Bueno, pues en la misma jornada se procedía, no sé si hoy quedará algún resto al respecto de trabajo que hacer, supongo yo que retirar toda la intendencia, todo el operativo desplegado, y sin la presencia ya ayer del director de la Organización Mundial de la Salud, que se daba por satisfecho y ya no estuvo presente ayer en esa comparecencia a lo largo del día, la, digamos, figura más representativa, destacada, de carácter internacional que estuvo presente, porque también recuerden ustedes que hubieron representantes de la Unión Europea y de los distintos países que estaban en cierta medida involucrados en esta materia, como por ejemplo los cónsules representativos de todos y cada uno de los países que tenían ciudadanos en el buque MV Ondius. Y bueno, poco más, porque luego lo que sí hubo fueron preguntas y respuestas. Vamos a escuchar alguna. Sí. Yes, because the plane from Australia have problems and bueno, pues los problemas impidieron que un avión de Australia viniera a la isla de Tenerife para llevarse a sus ciudadanos, a los que en un principio se había comprometido. Hubo problemas con el vuelo, no quiere entrar en ello la ministra, pero le insisten desde... This is the operation. We know that this is a very complicated operation, and we were expecting 2 planes and... Respondiendo a la periodista australiana que... Ya saben ustedes los distintos medios de comunicación a nivel mundial presentes en la isla de Tenerife, lo nunca visto. Directo para El Rojo Vivo. Quería comentarles, acabamos de escuchar una de las ruedas de prensa más duras de estas jornadas. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, ha hecho afirmaciones como que las razones del fondeo están siendo políticas. Lamentan que no se haya hecho PCRs a bordo, que solo se les haya testado la temperatura. También les acusa de haber venido aquí a hacerse la foto, habla de nuevo colonialismo. La explicación de la presentadora, de la reportera de Al Rojo Vivo, de La Sexta, hablando de la rueda de prensa de Rosa Dávila, que la escucharemos ahora a continuación. Muy clara, no vamos a entrar en ninguna de estas polémicas. El Gobierno de España está a lo que está a trabajar y está a que este operativo, esta operación, salga bien. Eso es lo que hemos estado desde el primer momento y creo que el mundo nos está mirando y, por cierto, el mundo nos está agradeciendo nuestra labor y agradeciendo las capacidades que tenemos en España para llevarla a cabo. Bueno, pues no entró en la polémica, no quiso contestar. Seguro que lo hará, porque otras veces la propia ministra ha dicho que no entraba en la materia, luego entró.
sino al bajar, y entender un poco cómo funcionan estas pruebas, por qué tienen tiempos distintos, por qué tenemos resultados por ahí de algunos países y otros están pendientes. ¿Cómo claro, funciona? ¿por qué no se realiza PCRs antes de bajar a los ciudadanos? Y a los protocolos. Porque ahora resulta que han dado positivo en el antivirus. Protocolos que establecen los mecanismos epidemiológicos. Para eso estamos en estrecha colaboración con el ECDC, con la Organización Mundial de la Salud y con todos los organismos y las autoridades sanitarias. Hubo una serie de pruebas que se hicieron en Cabo Verde a personas que previsiblemente algunas tenían síntomas, y el resto del protocolo lo que indicaba era que las personas, una vez que llegaran aquí, en sus países, en función de sus propios protocolos, se hicieran las pruebas pertinentes. Cada uno de los países tiene una capacidad para hacerla de una manera o de otra, y vuelvo a insistir. La ministra esforzándose en dar una explicación al respecto de cuál es el motivo es necesario o el motivo real del por qué algunos se han bajado, no se les ha hecho la PCR, algunos se han bajado a una hora, otros se han bajado a otra, en fin, un poco esforzándose por explicar el desarrollo que hemos podido comprobar que se ha llevado a cabo. Esto da cuenta de la magnitud. Sin responder directamente por qué, con qué motivo no se les hizo a todos una PCR antes de bajar. Quizás si hubiesen hecho la PCR, la mayor parte de los viajeros del MV Ondio, según publican muchos medios, no hubieran bajado. Los compañeros, si hay previsión ya del horario del vuelo, del único vuelo que hay, y también a partir de ahí la salida del barco. Ya preguntaban a mediodía sobre los horarios, tanto del vuelo como del barco. Es un éxito la operación, que no terminará aún. Puede estar seguro de llamarlo éxito cuando estamos viendo que hay pasajeros con síntomas, incluso un caso confirmado después de la revisión, ¿no?, que se hizo a bordo. Es un punto débil. Buena y extensa pregunta realizada por este periodista extranjero. De los pasajeros. No hay una... perdón. Se les ha hecho cuestionario y algunos habrán dicho a lo mejor que no tienen síntomas cuando sí. A ver, yo no pondría en duda la capacidad de la evaluación epidemiológica, de las encuestas epidemiológicas. Yo no pondría en duda en ningún momento la evaluación que se ha hecho de todos y cada uno de los pasajeros. El periodo de latencia es de 42 días. A lo largo de esos días pueden aparecer síntomas. De hecho, por eso estamos teniendo una monitorización estrecha de todos y cada uno de los pasajeros. En función de los días nos podremos ir encontrando con personas que presenten. Bueno, pues se defendía a la ministra, luego le realizaban más preguntas, evidentemente. Seguridad para... A ver si le escuchamos dar los datos de tanto el avión, el último avión, como de la salida del barco del puerto. Yo cuando hablo del éxito del operativo, de la operación internacional, de no solamente salvaguardar la salud de los pasajeros que van en el barco, sino también salvaguardar la salud pública mundial, la salud pública de la población. Eso es un éxito, que sepamos exactamente quiénes son todos y cada uno de los contactos que ha habido estrechos y cuál va a ser el protocolo en el cual se van a seguir todas las medidas epidemiológicas que la ciencia nos mandata. Eso es un éxito. Que estemos coordinados con 23 países, que estéis aquí 400 periodistas informando rigurosamente, eso es un éxito. Que aparezcan positivos es parte del desarrollo de la propia enfermedad o de la propia infección. Estamos hablando de un buque que lleva muchas semanas que han estado en contacto con muchas personas, algunas han fallecido y algunas han dado positivo. Y por eso vamos a tener a las personas en cuarentena 42 días, como se prevé la epidemiología y como se prevé científicamente, para ir monitorizando e ir haciendo un seguimiento de todas y cada una de ellas. Pero sí, yo creo que esperando a que llegue este vuelo, que llegará, o sea, que partirá antes de las 7, ¿vale? Ese es el compromiso que tenemos. Creo que es indudable que la colaboración institucional... Bueno, pues defendió el pabellón la ministra, estoy con ella en el sentido de que sí, que ha salido todo bien, entre comillas, porque pudiera haber sido
pudiese haber salido de otra manera. No digo peor ni mejor, pero hubiese podido salir de otra manera. La dejamos ahí porque yo quería que escucháramos la parte de intervención ayer de la presidenta del Cabildo de la isla de Tenerife, que se pronunciaba pues en relación a Rosa Dávila, concretamente a esta cuestión, pues de la manera que lo hizo. Vamos a escuchar a Rosa Dávila haciendo referencia a esta cuestión. Del guardia civil que fallecía ayer empezó evidentemente también primero por sentir la muerte, el fallecimiento por infarto del agente de Berto, como se le conocía cariñosamente. Pésame a la familia, a todo el cuerpo de la Guardia Civil. Yo ayer podía hablar con el general de la Guardia Civil y trasladarle mis condolencias. Lo primero que quiero hacer es trasladarle la enorme preocupación que sigue existiendo como presidenta del Cabildo de Tenerife ante lo acontecido en las últimas 48 horas en la isla de Tenerife y lo que aún hoy sigue pasando. Mi prioridad ha sido y seguirá siendo, por encima de cualquier otra consideración, la salvaguarda de la salud y la protección sanitaria de los tinerfeños y tinerfeñas, de más de 1 millón de personas que viven en Tenerife o de la población flotante que aquí se traslada. Por esa razón, trasladamos al Gobierno de España nuestro rechazo a que se trajera a aguas canarias, a aguas tinerfeñas, al fondeo en el puerto de Granadilla de este barco Ómnibus. Un barco de lujo que se encontraba atracado, se encontraba fondeado en otro país, en Cabo Verde, desde donde fueron trasladadas personas infectadas con este virus en una operación, si cabe, aún todavía más compleja que la que se resolvía en el día de ayer y de hoy en el puerto de Granadilla. Una operación que significaba repatriar a personas infectadas en aviones medicalizados. Por lo tanto, y dada la altísima mortalidad de esta enfermedad, de este virus, desde el Cabildo de Tenerife y las autoridades canarias lo que exigíamos eran las máximas garantías a las autoridades españolas. Sin embargo, el Gobierno de España ha actuado en todo momento de manera unilateral e imponiendo sus criterios. En ningún momento ha habido diálogo y consenso con las autoridades canarias. La primera de las mentiras fue cuando nos enteramos por el comunicado del Ministerio de Sanidad que el barco, en vez de seguir hacia Países Bajos, iba a recalar en aguas canarias. Este comunicado era emitido después de apenas unas horas de haber tenido una reunión con las autoridades canarias y habernos dicho que el barco iba a continuar hacia Países Bajos. Después de una reunión con la Organización Mundial de la Salud y sin que mediara ninguna reunión ni ningún aviso a las autoridades canarias, el Gobierno de España unilateralmente adopta la decisión de que el barco llegara a las costas de Tenerife. La siguiente decisión fue la de que el barco atracara en un puerto tinerfeño. Tenerife y Canarias no solamente hemos sido testigos, sino también víctimas de un Gobierno de España soberbio que ha actuado en todo momento desde la imposición, dejando al margen a las instituciones canarias y tinerfeñas y operando sin una estrategia verdaderamente coordinada ni transparente. Han tratado a Canarias como un territorio al que se le comunica una decisión ya tomada, no como una comunidad autónoma que merece respeto institucional y una participación activa en un operativo de una magnitud que todo el mundo ha podido vivir en directo. Mientras el pueblo tinerfeño y canario ha vuelto a demostrar nuestra solidaridad, nuestra serenidad y nuestra responsabilidad. El Estado, mientras tanto, ha ido acumulando errores de gestión, contradicciones y una falta de información y ausencia de documentación clara
que avalara las decisiones que ha ido tomando. En primer lugar, aseguraron que no existían síntomas, que todos los pasajeros eran asintomáticos. A día de hoy ya sabemos que aparecen casos sospechosos en destinos como ha trascendido ya en Francia y también la posibilidad de que sea así en Estados Unidos. Y seguirán apareciendo nuevos positivos. También nos dijeron que no existía otra alternativa y ahora sabemos por boca de epidemiólogos de reconocido prestigio que ni siquiera se realizaron PCR. Estas PCR podrían haber sido realizadas a Cabo Verde, de manera que el operativo que se realizara en Canarias pudiéramos distinguir a aquellas personas que sí estaban infectadas y tomar las medidas de máxima precaución. Lo grave no es que la ciudadanía pregunte, lo grave no es que las autoridades tinerfeñas y canarias pregunten. Eso es algo totalmente legítimo, además de totalmente necesario. Lo grave es que el Gobierno de España haya generado incertidumbre a través de sus contradicciones, desinformación y decisiones improvisadas, llegando incluso a acusar a los tinerfeños y a los canarios de causar y de crear alarma social. Pero es que la alarma no la crea quienes exigimos transparencia, quienes exigimos respeto, quienes exigimos que no se nos oculte información, quienes exigimos que no se improvise y quienes exigimos que esas decisiones no se tomen unilateralmente. Tenerife no ha rechazado a nadie. Tenerife no ha sido insolidario. A solidario no nos gana nadie. Ayer mismo entraba una patera que iba hacia el puerto de los cristianos y nuevamente era acogida. Por lo tanto, nosotros lo que hemos defendido en todo momento es que las cosas se hicieran bien, con el máximo de seguridad. Y por eso exigíamos que este barco con un brote de antivirus, en el MV Ondius, no atracara, sino que fondeara. Y además lo hiciera en el menor tiempo posible. Bueno, palabras de enfado, si no de enfado, por lo menos de esa posición mantenida por las autoridades canarias y concretamente por ella como presidenta del Cabildo de Tenerife. Y eso que a esa altura no supo ella que el barco pues terminó atracando en puerto por esas condiciones meteorológicas que se daban en la tarde de ayer y que finalmente pues llevaban a ello, ¿no?, a que compareciera. Y volvemos de nuevo a la rueda de prensa nacional, a la rueda de prensa ministerial, porque ayer, al cierre de esa rueda de prensa, intervino el ministro Ángel Víctor Torres. Vamos a escuchar lo que dijo Ángel Víctor Torres en la jornada de ayer en esa rueda de prensa, porque quiso intervenir brevemente, pero intervino. Estábamos prácticamente en otras cosas porque la previsión no era que el buque parara en un puerto español. Y luego a partir de ahí, desde el martes, ya se ha publicado contacto permanente de la ministra y también por parte mía con el presidente de Canarias, con todas las llamadas, y el último día fue la última reunión en la que se nos trasladó pues quejas determinadas y luego los medios de comunicación que no iban a autorizar el fondeo. El fondeo al día siguiente se realizó, que fue ayer, ha ido con normalidad. Hemos estado... Hablaba del domingo, hablaba ayer en la rueda de prensa. Es que las cosas caminan según y a eso de las 6 menos cuarto de la tarde ya el buque atracaba en el muelle de Granadilla, por el mal estado del mar, decía. Especialmente, permítanme decirlo, a la ciudadanía de Tenerife, de Granadilla, del conjunto de Canarias, porque ha habido precedentes donde han estado a la altura, hemos sido ejemplares para el mundo y en esta ocasión ha sido exactamente igual. Esta es una sociedad responsable, acostumbrada a momentos muy difíciles a lo largo de su historia y hoy ante el mundo vuelve a dar ejemplo de que es una sociedad que sabe hacer las cosas y por tanto también hay que reconocerse a la sociedad canaria de Tenerife. Jesper Steinmetz from TV2 Denmark. Apologies if you've already answered these questions in Spanish. Bueno, pues siguieron las preguntas. Nosotros evidentemente no tenemos tiempo para más de este tema. Seguiremos evidentemente informando al respecto de cualquier cuestión
en la medida en que se vaya pues conociendo información, como bien indicamos. La cuestión, como decía el ministro canario Ángel Víctor Torres, pueblo solidario, que ha demostrado en muchísimas de las oportunidades afrontar situaciones complicadas, difíciles, y que una vez más ha vuelto así a demostrarlo, según decía el ministro canario. No tenemos tiempo para más en este bloque de Archipiélago Directo en la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. En la 10 siguen con la programación habitual y local. En la isla de Tenerife y en Capital Radio en Gran Canaria también hacemos lo propio. Nos queda una hora por delante para seguir hablando de más información de carácter general y de Gran Canaria. Volvemos mañana a la 10 Capital Radio y en simultáneo con Capital Radio en Gran Canaria a las 11:05 de la mañana. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.